Iglesia, Dios te bendiga en esta tarde, un domingo atípico a los que estamos acostumbrados a compartir. Los domingos 18 horas siempre estamos reunidos allí en Templo Central, allí en Monte Grande, pero en esta ocasión lo hacemos desde nuestro hogar. Sabemos las restricciones que se han impuesto para cuidarnos como ciudadanos de nuestra nación, y entonces nos sujetamos a estos cuidados que se han previsto, pero no dejamos de estar conectados y aprovechamos los medios que Dios permite que utilicemos para llegar y estar juntos, para llegar a tu hogar, estar juntos como familia en Cristo y no desconectarnos de esto. Sabemos que compartimos un mismo espíritu y que gracias a ese espíritu de Cristo nosotros somos parte de Él, somos parte de su cuerpo y también somos familia en Dios, y poder aprovechar estos espacios para seguir conectados. Así que gracias por estar ahí, por estar del otro lado. Esta mañana hemos estado como gran parte de los ciudadanos de Argentina que profesamos nuestra fe en Cristo, orando e intercediendo por nuestra nación, y una palabra que se compartía mucho en las redes y nosotros también la utilizamos, que es la palabra que está en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una palabra preciosa y una palabra que tiene un contexto que, si lo estudias, te vas a encontrar con Salomón junto a su padre inaugurando ese templo a Jehová. Si lees todo el capítulo 7 te vas a encontrar con ese panorama. Te vas a encontrar con celebración, te vas a encontrar con fiesta, te vas a encontrar con presencia de Dios descendiendo sobre aquel lugar, sobre aquella casa, sobre aquel templo que Dios le permitió construir. Y te vas a encontrar con esa realidad, con una realidad de regocijo, con una realidad de gozo, porque ellos estaban celebrando poder hacer este templo a Jehová, que de hecho fue majestuoso. Y ellos termina esta celebración y Dios se presenta a Salomón. En el verso 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, os enviaré pestilencia a mi pueblo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí es cuando inicia esta palabra poderosa. Dios le habla y le dice: yo estaré con ustedes en este lugar como estuve con ustedes en medio de ese tabernáculo cuando estuvieron vagando allí por el desierto. En esta casa yo voy a establecerme, en esta casa estará mi presencia, y mientras ustedes mantengan esta actitud hacia mí, mientras ustedes puedan humillarse, y humillarse, esa costumbre oriental que tenía que ver con inclinarse ante aquella persona en la cual yo sentía que era mi señor, que tenía señorío y gobierno, era un reconocimiento de autoridad. El hecho de humillarse, de inclinarse, estaba reconociendo: tú eres mi autoridad. Y Dios le está hablando a Salomón y le dice: hermoso el templo, descendí sobre él, acepté vivir entre medio de ustedes, pero hay una normativa. Y la normativa es que sucederán cosas en la tierra, sucederán cosas en los pueblos que los linderan a ustedes. Pero mientras ustedes tengan una actitud no solamente de venir a este templo y adorar, mientras ustedes tengan una actitud en su corazón de humillarse, reconocer mi señorío sobre ustedes como un pueblo especial y como un pueblo mío. Luego dice: sobre el cual mi nombre es invocado, porque ese pueblo que se inclinaba ante la autoridad de Dios, reconociendo como su autoridad a Dios, era un pueblo en el cual el nombre de Dios era invocado. Dios, 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 ¿no? Y hablábamos ayer de la alegría que nos dio escuchar a el presidente de nuestra nación decir: Dios nos está dando tiempo, y reconocer que hay un Dios y reconocer que ese Dios está interviniendo en la historia de nuestra nación. Pero también meditábamos y decíamos: wow, pensar que Dios está en la boca de muchos,
pero en el corazón de pocos. Porque cuando realmente Dios habita en mi persona, habita en mi corazón, hay una actitud tal cual se describe en estas palabras que Dios mismo le está dando a Salomón. Hay una actitud de humillación porque yo lo reconozco. Él es mi rey, Él es quien me gobierna. Yo invoco su nombre, yo lo llamo. La palabra invocar tiene que ver con clamor, tiene que ver con llamar, y nace de un corazón que conoce que Él es galardonador de los que le buscan. Esto lo podemos leer allí en Hebreos 11:6, que Dios es un Dios que premia a aquellos que le buscan. Invocar supone reconocer la existencia de Dios. No invocamos porque sí, muchas veces ponemos o escuchamos que personas que viven totalmente contraria a la vida que Dios anhela que vivan sus hijos, personas que hablan y dicen Dios, 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 pero en su conducta no se manifiesta esa dependencia de Dios. Y acá Dios le habla a Salomón y le dice, reconozcan, invoquen mi nombre porque me conocen. O sea, en esa magnitud, el poder invocarlo con un conocimiento de quién es Él. Romanos 13 dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y está manifestando un invocar no de labios, está manifestando un invocar con un conocimiento del Dios al cual estoy llamando, del Dios al cual estoy pronunciando con mi boca. Dios continúa hablando y le dice, inclínense, reconozcan mi señorío, porque ustedes invocan mi nombre sobre ustedes, se les tiene que notar que yo soy su Señor, se les tiene que notar que yo soy su Dios. Luego dice, y orar en esa maravillosa conexión que tenemos con nuestro Padre Celestial, que es poder tener la posibilidad de hablar con Él. Muchas veces decimos, sí, orar es mantener un diálogo con Dios. Pero Jesús me enseña que nadie puede acceder al Padre si no es por medio de Él. Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Manifiesta también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Aquellos que invocan o ponen en su boca, en sus labios, el nombre de Dios, pero no pasaron por ese caminito, por Cristo, porque el pasar por Cristo es reconocer su obra. Pasar por Cristo como el medio para acercarme a Dios es reconocer que Cristo vino del cielo, que tomó mi lugar en la cruz, que dio su vida por mí, y en eso yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he faltado y yo me arrepiento y yo acepto la obra expiatoria de Cristo y su sacrificio en la cruz. La acepto, la entiendo. Ahí es cuando nazco a la vida nueva. Ahí es cuando ya dejo de ser una criatura para convertirme en un hijo de Dios. Entonces puedo orar, entonces puedo hablar, porque tengo acceso a Dios a través de Cristo. Si lo trasladamos literalmente, hoy trasladamos esta palabra a este tiempo. Entonces Dios les habla y le dice, reconózcanme, llámenme, busquen mi rostro. Luego de orar dice, busquen mi rostro. Y qué tremendo, porque si meditamos en toda la gente que en este tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios, y Dios, y Dios. Dios está exactamente en el lugar donde muchos lo han dejado, fuera de sus vidas, fuera de la historia de su familia. Pero acá muchas veces sucede que cuando hay angustia en un pueblo, hay angustia en una familia, hay angustia, buscamos, invocamos, decimos, Dios, ayúdame. Pero hay una forma en la cual Dios se acerca a nosotros, y es a través de Cristo, en la cual Dios empieza a prestar su oído a sus hijos, porque ya no somos criaturas, sino somos hijos. Y ya dejamos de buscar, porque muchas veces los hombres buscan las manos de Dios. Dame, saname, provéeme, pero no buscamos el rostro. Cuando buscamos el rostro, cuando yo busco conocer una persona, busco conocer su cara, busco mirarle a los ojos, busco escuchar su voz. Eso es conocer, y en la palabra conocer en la Biblia implica intimidad. Cuando habla Génesis, Adán conoció a Eva, está hablando más allá de conocerla. Hola, ¿cómo le va, señora Eva? Habla de un acercamiento íntimo que produce un fruto, produjo hijos. Entonces, en la Biblia el tema de conocer y de buscar tiene que ver con eso, con intimidad, con conocer a Dios
íntimamente, buscar su rostro para convertirse. Solamente voy a poder convertirme de mi mal camino. Convertirse es una transformación total. Y acá habla de convertirte de tu mal camino. O sea, cuando yo me acerco a Dios, no para que me dé, sino para conocerlo a Él. Cuando yo empiezo a conocer quién es Dios, yo empiezo a reconocer quién soy yo. Cuando le conozco a Él, reconozco quién soy. Cuando reconozco su grandeza, su poder, su santidad, yo reconozco mi propia vida, reconozco mis faltas, reconozco cuánto me falta para ser realmente aquello que Él anhela que yo sea. Entonces allí aparece la conversión de mis malos caminos. Luego de todo esto, dice, entonces yo, hay todo un proceso previo para que seamos escuchados por Dios. Hay todo un proceso previo y me gustaría decirte, no, va a estar todo bien. Esta es la realidad y la realidad la expresa su palabra. Y su palabra es la boca de Dios hablándonos a todos y cada uno de nosotros a diario. Su palabra se expresa de esta manera. Reconoce quién soy, invocame, llámame, pero con ese entendimiento de quién soy. Orá, clamá, intercedé, busca mi rostro, busca conocerme a mí. Eso es lo que dice Dios, busca conocerme a mí. No busques mis manos, no busques lo que te doy, busca conocerme, porque cuando le conocemos a Él, nos reconocemos quiénes somos nosotros. Después de conocerlo a Él es cuando yo me puedo convertir de mis malos caminos, porque cuando yo le conozco lo que Él quiere para mi vida, yo me puedo convertir. Entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos. ¿Y nos va a escuchar para qué? Fíjate que no va a ser inmediatamente el milagro o la bendición. Primero dice que va a perdonarnos y luego dice que va a sanar. Primero el perdón, después la bendición. Primero el perdón, porque a lo que Dios más le preocupa de sus hijos y de todos los seres humanos de la tierra es su salvación. Es poder entender que hay un medio por el cual Él envió, y es su Hijo, ese medio el cual Él envió a esta tierra para que puedan ser perdonados nuestros pecados y para que nosotros podamos tener una relación con Dios. A todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos da la autorización legal de ser llamados hijos de Dios, y eso lo dice el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12, verso 13, y allí nos habla, tenemos la autorización legal para decirnos hijos, tenemos la autorización legal para estar, para clamar, para hablar, para orar, para que ser escuchados a través de Cristo, y este es un tiempo, iglesia amada, donde debemos proclamar esta verdad. Y mientras meditaba en estas cosas, pensaba en Jonás, porque yo decía, wow, esta palabra es para el pueblo de Dios, porque nosotros mismos muchas veces tenemos muchas cosas que hacen que Dios no pueda escuchar. El apóstol Pedro incluso habla de nuestras relaciones interpersonales como familia y como matrimonio. Y en este tiempo en el cual pasamos en casa porque estamos obligados a quedarnos en nuestro hogar. Y el apóstol Pedro habla y dice, para que tus oraciones sean escuchadas, revisa cómo estás con tu relación con tu esposa, cómo estás con tu relación familiar. O sea, hay muchas cosas que hacen que Dios no pueda respondernos inmediatamente. Jesús, cuando nos deja su modelo de oración, reconoce a Dios en esa oración, ese Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo quién es Dios, pero luego pasa a reconocerse quién es Él. Y cuando nos enseña a reconocernos quiénes somos nosotros, nos lleva a perdonar deudas como nosotros fuimos perdonados. Y diario es eso, el perdonar para poder recibir ese perdón de Dios diariamente, y eso no debemos olvidar. Nosotros muchas veces, esta palabra conmovió mi corazón al estudiarla, porque yo decía, wow, Señor, invocamos y muchas veces decimos, Dios, 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 pero hay tantas cosas en nuestro corazón que tienen que ser cambiadas, transformadas y sanadas, y que bueno, que este tiempo vos lo puedas tomar para hacer un registro
registro de tu vida, un registro de tu corazón, el poder pensar, y si algo sucediera y tendría que cerrar los ojos en esta tierra, estoy en las condiciones óptimas para abrazar a mi Padre Celestial. Estas cosas y estos sucesos que están pasando nos tienen que llevar a meditar sobre nuestros propios caminos. Y pensaba y decía yo, wow, si esto es para nosotros, como dice Pedro también, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Y es con nosotros con quienes Dios quiere tratar, es con nuestras vidas, es con nuestras relaciones en casa, con nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros afectos, con los más cercanos, porque es en casa donde somos como somos. En casa somos tal cual somos, ahí manifestamos todo lo que somos lo manifestamos en casa. Cuántas cosas por sanar en casa, y que puedas aprovechar este tiempo para hacerlo, para mirar a tus hijos a sus ojos, a tu cónyuge, a tu esposo, tu esposa, y puedas hablar sinceramente, y puedan sanar muchas cosas de su corazón, y juntos puedan buscar el rostro de Jehová. Y yo pensaba, wow, esto es para el pueblo de Dios, y qué con el mundo, y qué con el mundo, y qué con aquellos que no te conocen, Señor. Y Dios me llevaba a meditar sobre la historia de Jonás, y me llevaba a meditar sobre Nínive. Esa ciudad es una ciudad de las más antiguas de la civilización, una ciudad que cuentan los historiadores, y lo cuenta la palabra, lo podemos leer en los relatos bíblicos, una ciudad sanguinaria, una ciudad llena de delincuentes porque eran saqueadores. Dice que cuando ellos tomaban las ciudades y llevaban al pueblo esclavo, les arrancaban los ojos, los ataban con cuerdas desde las narices o desde la boca, que eran sumamente sanguinarios, terriblemente estafadores, engañadores. Esa era su fama. Y muchas veces incluso al pueblo de Israel habían atacado, habían afectado, habían violentado, y cuando Dios le da la palabra al profeta, anda y predicales a ellos, anda a llevarles un mensaje a ellos. Jonás se resiste. A esos les voy a ir a hablar, a esos, mira cómo son, mira cómo viven, pueblo idólatra. Y Dios le dice, sí, a esos. Jonás desobedece. 3 días dentro del vientre del pez, apartado, alejado de todo, en la oscuridad de aquel lugar, él clama a Dios. Y pensaba, wow, también estamos apartados y alejados. Y estamos aparentemente en un tiempo de oscuridad, apartados. Tal vez haya muchas cosas que tengamos que decirle a este mundo y no lo estamos haciendo. Porque tal vez pensamos como Jonás, ese que pide la muerte de los inocentes en un vientre, ese que quiere cambiarle a los niños su forma de entender lo que Dios creó, lo que Dios diseñó, la biología, a ese no. Ese que estafa, que vive engañando, que es usurero, que roba a los demás, a ese tampoco. Y es como que terminamos siendo selectivos. Y Dios nos está diciendo, iglesia, allá afuera hay gente que tiene que escuchar mi mensaje para poder clamar. Y este pueblo escucha el mensaje del profeta para clamar. Es imposible para una persona ciega, si no escucha la directiva de otro para caminar, que pueda ser guiado en su camino. Y este tiempo tiene que ser un tiempo en el cual se pueda entender que Dios tiene un plan con toda la humanidad, y que si esa humanidad, a través del mensaje que recibe, puede clamar a Dios, Dios los va a escuchar. Nos encontramos allí en el libro de Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad
Y caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Terrible. Este hombre, este rey, escuchando el mensaje del profeta, del varón de Dios, diciéndoles, viene juicio, 40 días. Cuarentena, en 40 días viene juicio sobre esta tierra, sobre Nínive. Y el escuchar la voz del profeta al pueblo llegó a su corazón, no solo llegó a sus oídos, llegó a su corazón. Spurgeon decía, vos encargate de llevar el mensaje a los oídos, el Espíritu Santo se encarga de llevar el mensaje al corazón. Y este es un tiempo propicio para hablar del mensaje de salvación de Cristo. Y el mismo rey les reconoce, conviértanse de su mal camino. Su mismo gobernante reconoce el mal camino de su pueblo. Mire cómo dice que en sus manos hay rapiña. Están todo el tiempo robando, están todo el tiempo produciendo daño. ¿Quién sabe si volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, hubo una conversión de su corazón. Una conversión, convertirse es una transformación completa de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Qué palabra para dejarnos pensando y meditando. La solución para este mundo no la tiene una vacuna, no la tiene un gobernante. La solución para este mundo es a través de la predicación del mensaje poderoso del Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio la traducción Evangelio es buenas noticias. Y cuando los que proclamaban buenas noticias se les decía Evangelium. Y eran aquellos que iban a llevar las noticias de los reyes y los gobernantes a los pueblos, porque antes no había diarios, no había internet, no había revistas y no había manera de enterarse. Entonces estas personas iban a los pueblos y gritaban Evangelium, Evangelium, y daban las buenas noticias de que ya habían acabado las guerras, de que ya habían sido cambiadas las circunstancias. Y nosotros proclamamos el Evangelium de la palabra poderosa de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya no somos enemigos de Dios. La buena noticia es que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Cristo es la buena noticia. Cristo es la noticia de salvación. Cristo es la buena noticia que nos dice a través de Él, de su obra, de su sacrificio. Sos perdonado y no solamente sos perdonado, sino que ahora tenés una relación con Dios. Ahora tenés un oído atento, alguien que te escucha, ahora tenés un padre, ya no sos huérfano, ahora tienes un padre. Y eso es lo que nos da a los hijos de Dios, nos da paz, nos da seguridad, nos da entendimiento que yo le puedo invocar y Él me va a escuchar en el día de mi angustia. El Salmo 91 dice eso en el último verso, el verso 15, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. ¿Por qué? Porque habita al abrigo del Altísimo. Cuando tengo relación con Dios, cuando soy hijo, cuento con el cuidado de Dios en mi vida. Y ese es el mensaje que Dios quiere que sea llevado a nuestra nación y a toda la tierra, que esto que estamos viviendo es un alerta de parte de Dios. No te quedes adentro del pez, encerrado y atemorizado. Cumplí, iglesia, con tu asignación. Y no necesito hoy por hoy un púlpito para predicar. Hago como aquel hombre que era enviado a los pueblos a llevar la buena noticia, y hoy tenés las redes y hoy tenés los mensajitos de texto. Estamos compartiendo
en mensajes, WhatsApp, videos y cuídate acá y cuídate allá y allá pasó y se murieron tantos y la caravana de los camiones llevando los cuerpos allí en Italia y llenándonos de temor. Y Dios nos está diciendo, prediquen de Cristo, prediquen el Evangelio, prediquen las buenas noticias de salvación, porque, como dijo este rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Que, iglesia, prediquemos a Cristo. Dios bendiga a los hermanos, espero se encuentren bien. Vamos a compartir una palabra siguiendo un poco el hilo de lo que compartimos anoche. Ayer hablábamos de la identidad de los hijos de Dios, empezamos hablando de ese tema donde habíamos visto en realidad son 3 columnas, ayer vimos una, la primera de todo, que tenía que ver, haciendo un repaso así muy por arriba. Yo le voy a citar los textos que compartimos anoche. Compartimos el Salmo 139 del verso 13 al verso 18, Efesios 1:4 y San Juan 13:3. Con respecto a, tomando al último texto de San Juan 13:3, donde Jesús habla de que él sabía de dónde venía, para qué estaba y hacia dónde iba, que es un poco lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener presente en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente somos hijos. Dice que Él nos dio potestad de ser hechos hijos por el solo hecho de creer, solo porque su misericordia y su gracia nos alcanzó. Y reconociendo que somos pecadores y creyendo en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, nosotros entramos a experimentar esa gracia y recobramos esa vida perdida, esa vida que el pecado dañó. Hoy en la identidad en Cristo la podemos recuperar. Sabemos que Dios en esa vida nos ha dado eternidad y que nosotros, como habíamos dicho, no somos producto de la casualidad o del encuentro de papá y mamá, sino que nosotros estuvimos en la mente de Dios antes que el mundo fuese, de acuerdo a Efesios 1:4. Y también encontramos el Salmo 139, o sea, toda la historia de mi vida ya estaba escrita antes que todo fuese. Entonces ahí uno ve el Dios, o sea, uno puede empezar a entender el Dios que adoramos y decimos creer. Así que esa era la primera parte, ¿no? Sé de dónde vengo, ¿no? Sé de dónde vengo y que hay un propósito en mi vida. Y también sé dónde estoy. Esa sería la segunda columna. Y por eso quería compartir yo, en esta segunda columna, en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 13, y dice así, vamos a leer San Juan, capítulo 1, verso 11 y 13, 11 al 13, perdón. Y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién somos engendrados entonces? Acá vemos que voluntad de carne ni voluntad de varón entra, sino que fuimos engendrados por Dios, en un propósito eterno de Dios. Estábamos en la mente de Dios. Por eso me llama mucho la atención el Salmo 8, Salmo de David, que puede decir una palabra tan maravillosa, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué quiere decir esto? Estuvimos en la memoria de Dios. Y esto es maravilloso porque por causa del pecado nosotros muchas veces perdemos nuestra memoria y olvidamos y necesitamos que nos reiteren, nos digan las cosas. Pero Dios no tiene ese problema. Y si vos estás en la memoria de Dios, podés descansar tranquilamente en Él. Así que, qué importante es esto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos.
Ahí habla de tiempo presente y de una seguridad permanente, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Así que fuimos engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino en esa voluntad eterna de Dios para con nuestra vida. También el Salmo 119, 105 puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En ese en ese acto de ser hechos hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios y teniendo esa seguridad, hoy podemos saber dónde estamos parados, sobre qué, ¿no? Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué lugar tiene la palabra en mi vida para que sea lámparas a mis pies? Si yo pudiera tener una lámpara a mis pies, yo puedo ver dónde estoy parado, sobre qué, ¿no? Y lumbrera mi camino. Yo tengo un destino claro hacia dónde voy por medio de esa lumbrera. Así que no solamente me alumbra donde yo estoy hoy, cuerpo presente, sino que me anuncia un futuro eterno y favorable. Y eso también es bueno, que aparte habla en tiempo presente, como vemos, ¿no? Y el Salmo 138, 8, que también lo voy a compartir ahora con ustedes, Salmo 138, 8, que es un texto conocido por muchos y que no está de más que nosotros lo podamos compartir. Dice así, este es un salmo de David seguramente, sí, salmo de David, y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos. Pero fíjese con qué seguridad aquí él puede aseverar esto, ¿no? Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Está hablando de un tiempo presente también. Y el tiempo presente es saber dónde yo estoy y saber que Dios me hizo con propósito y que hasta que Él no cumpla el propósito, nada va a alterar lo que Dios ya ha determinado. Ni esta peste que estamos pasando, esta pandemia a nivel mundial, podrá alterar esa fe depositada en el Dios que yo digo creer. Eso no significa que yo no tome todos los recaudos necesarios, pero yo aprendí a vivir en la promesa de Dios y no en la voluntad de nadie, ni en la determinación que alguien diga, ¿no? A menos que Dios lo determine. Esto es importante también, que nosotros podamos tener en cuenta. Hay otro texto más que yo quiero dejarte con respecto a esta segunda columna, que habla de donde yo estoy, ¿no? Está en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15. Y dice así: así que, hermanos míos, amaos, estad firmes y constantes. Esto está hablando de tiempo presente. Yo sé dónde estoy, sé por qué Dios me tiene con un propósito, sé que estuve en la mente de Dios antes que el mundo fuese, y hay un destino eterno hacia donde voy. Pero ahora está hablando de tiempo presente. Así que, hermanos, amaos, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. O sea, estar firme y constante es la única forma de que me pueda llevar a mí a cumplir el propósito eterno de Dios para con mi vida hoy, tiempo presente, ¿no? Dice: constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno que es saber que todo lo que servimos a Dios, de una manera o de otra, no importa si uno llega a un púlpito o no, desde el lugar que te toque, si vos tenés vida de testimonio, vos podés dar vida al que no la tiene. ¿Y sabe qué? Ahí estarás cumpliendo el propósito eterno por la cual Dios te tiene aquí sobre esta tierra. Que vos puedes, qué bueno que es entender que portamos eternidad por el regalo y la misericordia de Dios. Qué bueno que es en este tiempo donde todo el mundo está asolado, o sea, el mundo que no le cree a Dios, ¿no? Está desesperado, afligido, angustiado, que uno pueda poder contarle que uno porta esta seguridad en Dios y que solamente teniendo a Jesús adentro esa seguridad se hará una realidad. Y acá dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace poco nosotros estuvimos en el norte y visité una iglesia, una sola iglesia, y cuando hablaba yo no conocía a nadie de ahí, y hablaba con los hermanos que congregan ahí,
Me contaron que un hermano que perteneció a nuestro ministerio acá en Filial 17 comenzó ese trabajo hace muchísimos años y que aún vive este hermano, ¿no? Y los visita una vez por año. Y yo digo, qué fiel que es Dios, porque nosotros, como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado nuestro Dios. O sea que el trabajo no fue en vano. Qué dicha debe sentir este hermano, este siervo del Señor, hoy un hombre grande, de edad muy grande, de saber que su trabajo en el Señor no fue en vano. Y nosotros podamos saber o no podamos saber, con solo el hecho de que podemos sembrar eternidad en alguien, habremos ganado muchísimo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que esa semilla que fue sembrada tiene destinos que nosotros jamás imaginaremos. No podemos determinar a dónde va a llegar esa palabra de vida que se recibió en el corazón. Porque esa palabra vive y permanece para siempre, ¿no? Y como dijimos, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa palabra la portamos nosotros como hijos de Dios. La tercera columna, ¿a dónde voy? Ese es importante también, la seguridad en Cristo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Sé a dónde voy, tengo seguridad de esto. En San Juan 13:3 podemos leer palabra del Señor. Ahí yo les comparto. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjese la identidad que Jesús manifiesta aquí. Este texto también lo hemos leído ayer, pero fíjese que él dice, y sabiendo Jesús. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿sabemos? ¿Sabemos de dónde venimos? ¿Sabemos para qué estamos y hacia dónde vamos? Solo eso va a garantizar la victoria en la vida cristiana. Y a Dios iba, al comienzo del verso 3, dice sabiendo. Esto es importante, que lo podamos saber. Esto es clave en la vida de alguien que se dice ser hijo de Dios. Es importantísimo. Cuando yo sé a dónde me dirijo y a dónde Dios me lleva y que al final, obviamente, voy a Él, ¿no es así? Entonces nuestra vida y ministerio trasciende lo natural y pasa a lo eterno. Porque Dios ahí toma parte y interviene en lo que nosotros podamos hacer en favor de esta palabra de vida eterna. Primera de Juan 2:17, otra palabra más que quiero dejar y no quiero pasar por alto. Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra permanece para siempre entra en esa eternidad que Él nos tiene prometida. El mundo pasa y los deseos. Y fíjese que estamos en este mundo, pero Dios, por su misericordia, ha sembrado en cada uno de nosotros un espíritu de eternidad. Y todo lo que dice que todo a Él vuelve, ¿no? Sea bueno o sea malo. Y ante de Él estamos descubiertos. Es importante que recordemos este texto también. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y 2 Corintios 4:18, otro texto más que quiero compartir. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando, o sea, esto es para nosotros, ¿no? Para los que somos hijos de Dios, para los que portamos esta fe, para los que portamos esta seguridad y esta esperanza. No mirando nosotros las cosas que se ven. Y sabe que si hay algo que es difícil muchas veces es dejar de mirar las cosas que se ven, las cosas que nos rodean, las cosas que nos pasan. Sino, dice, las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que nosotros podamos ver a través de los ojos de la fe lo que Dios ya determinó en su palabra para con nuestra vida. Si podemos decir con plena libertad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, es porque esa palabra, es parte en nosotros. Es donde nosotros podemos comer esa palabra. Es como cuando uno se alimenta, ¿no? Ese alimento pasa al cuerpo y cuando entra en digestión, pasa a tener parte con mi cuerpo que me da vida. Que esa palabra sea para nosotros del mismo modo. Y
leímos segunda, no mirando nosotros las cosas sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven dice que son eternas. Y también el libro de Apocalipsis 21, ya finalizando casi este libro, 21, el verso 3 y 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué tremendo, ¿no? Este texto, qué promesa de esperanza que nos trae a nosotros los que somos hijos de Dios. Y por ahí a más de uno le tocará sufrir. Hoy hablaba con un hermano de este famoso hermano llamado Guasmaní, chino, y él murió en prisión y fue torturado muchísimas veces. Pero la luz que Dios le dio para dejarnos muchos libros que nosotros leemos hoy, yo creo que tiene que ver con esa purificación a través del sufrimiento. Y si Dios permite esto, hermanos, que nos está aconteciendo hoy, para purificar a su pueblo, yo quiero decirle que va a servir para poder portar esa vida eterna con toda fuerza, porque el Espíritu Santo lo hará así, por medio de la purificación. Entonces es importante, ¿no? Y dice que enjugará Dios toda lágrima, o sea, lo que nos toque en la vida circunstancial y natural pasar, no son comparables con las cosas que Él nos tiene prometidas. Y como iglesia, yo hoy te invito a pelear la buena batalla de la fe, que podamos echar mano de esta vida eterna que Él nos tiene prometida. Esto lo habla 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 nos habla esta palabra, que yo se las voy a dejar. Y dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hace un par de noches habíamos hablado sobre la fe, y si hay algún motivo por la cual pelear es por la fe. No hay otro motivo que un hijo de Dios pueda tener. Te puedan quitar todas las cosas menos la fe. En la fe consiste la salvación que nosotros tenemos. Y hoy nos toca pelear la buena batalla de la fe y poder echar mano de esa vida eterna que Dios nos tiene prometido. No hay otra cosa que valga la pena. Si en tu vida hay otra cosa que valga más la pena que esto, yo creo que tenés que hacerte un análisis, un mea culpa de aquellas cosas que no estás haciendo bien. Porque primero, ante todo, está Dios. Y Dios está al control si vos sos un verdadero hijo. Me gustaría que descanse en estas promesas y que viva por Él y para Él. Que Dios te bendiga. Bueno, gracias por quedarte, por escucharnos, no a nosotros, escuchar la palabra de Dios en esta tarde y poder compartir juntos este tiempo. No queremos dejar de orar a Dios, recordar, orar por nuestra nación. Oremos también por todos aquellos que tienen que ser las manos de Dios hoy, allí en los hospitales, en la calle, los policías que prestan servicio, todo el personal de salud, todos aquellos que sí o sí tienen que salir a la calle a trabajar, que realmente el Señor pueda extender su mano y su favor hacia sus vidas y hacia su familia. Y oramos, Pastor. Amén. ¿Nos guías en oración? Amén. Te damos gracias, Padre del Cielo, una vez más, porque a más allá de toda nuestra limitación hoy, Señor, del hecho de poder salir, de poder relacionarnos, sabemos que seguimos siendo tus hijos. La sangre de Cristo fue un precio muy alto en redención por nuestro pecado. Señor, gracias por esa seguridad que hoy tenemos estando en ti. Señor, sabemos que hay muchos que no la tienen y quizás esta pandemia sirva para despertar la fe de muchos,
Señor, que mientras todo iba bien te habían dado la espalda, pero hoy lo llama a la reflexión de saber de que solo en ti hay esperanza, donde aquí no existe dinero, no existe la fama, no existe nada, todos padecemos una misma situación. Señor, si pudiéramos comprender que la principal situación que afecta a esta humanidad es el pecado, es el haberte dado la espalda, Señor, yo creo que muchos vendrían arrepentidos ante ti para reconocerte. Pero Señor, nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, tu heredad, tú nos compraste con sangre poderosa y nos hiciste eterno en tu amado Hijo y por gracia somos salvos. En esa esperanza tu iglesia, tu pueblo, tus hijos descansan. Señor, permite que muchos puedan encontrar en ti ese refugio, que te puedan conocer, que te puedan palpar, que te puedan experimentar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y te pedimos, Padre, en esta hora, por cada uno de aquellos que tienen que salir en esta situación a colaborar, a trabajar en las distintas índoles, Señor, sea por la parte clínica médica, los doctores, enfermeros, auxiliares, Señor, todos aquellos que limpian, Señor, te pedimos por la gendarmería, Señor, por la policía, que salieron a la calle, por los soldados, por aquellos que salen a abastecer, a dar de comer. Señor, te pedimos por todo ello para que tú los conduzcas, los guíes a toda verdad y justicia, que podamos establecer, Señor, criterios propios como argentinos y como hermanos que somos, que podamos ser cumplidores de todo lo que el Estado ha puesto y ha determinado. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, y aquellos que debemos manejarnos por fe, Señor, y que podamos, que tengamos y que debamos a salir a hacer alguna asistencia espiritual, entendiendo que tú nos cubrirás con tu maravillosa presencia. Señor, acompaña ahora a cada hermano, a cada hermana, y que desde su lugar puedan sostener esa misma fe, clamando y creyendo en tu providencia divina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.